Bueno, buenos días. Hoy vamos a hablar de Al pueblo nunca le toca. El libro está escrito por Álvaro Salón Becerra. Este libro tiene la concepción ideológica de la época bipartidista de Colombia. Eso significa que el país completo está dividido en liberales y conservadores. El libro es relatado desde la perspectiva de dos amigos, Casiano y Baltasar, que Casiano es conservador y Baltasar es liberal. Y pues ellos todos los días a las 6 de la tarde se encuentran en el café Botella de Oro, sin falta para hablar de política, pero pues siempre terminan peleados. Esto se debe a que número uno, sus concepciones ideológicas son muy diferentes. Esta Bogotá es una Bogotá dividida en dos, por un lado tenemos obviamente a los liberales y otro a los conservadores, y las ideologías de estos grupos son bastante distintas. Entonces tenemos que los liberales y los conservadores se tratan muy mal. Los liberales le dicen a los conservadores que ellos son asesinos, mentirosos, tramposos, y los dos le dicen a los liberales que son brutos, que son bestias, que cosas así que uno sabe pero no está acostumbrado. Y por otro lado, ambos tienen una concepción de el otro muy por debajo, ¿sí? Entonces aquí están los conservadores y aquí ponen a los liberales, y lo mismo con los liberales. Los liberales son lo mejor y los conservadores son lo peor. Y los conservadores lo que tienen es que son muy religiosos. Entonces ellos expresan esto de la manera, son católicos, van a la iglesia todo el tiempo. Pues ellos dicen, y es muy gracioso, amar al prójimo, pero solo si el prójimo es conservador, porque si es liberal entonces no merece ser amado. Y así cambian un poco las leyes de Dios, por decirlo así, y las convierten para su propio beneficio, para que nadie les diga nada por lo que hacen contra los liberales. Entonces este libro tiene básicamente es un recorrido histórico sobre lo que pasó entre liberales y conservadores por un tiempo. El nombre del libro se da por el eslogan de Alfonso López en una promoción liberal, una propaganda liberal, y el eslogan era "Ahora le toca al pueblo". Entonces lo que busca este título de Al pueblo nunca le toca es básicamente hacer una crítica social. O sea, en ese tiempo se creía que la lucha bipartidista iba a terminar con los liberales accediendo al poder, pero pues ese momento nunca llegó. Y aparte pues las peleas de los liberales y los conservadores eran demasiado políticas. La oligarquía siempre estaba como arriba en el poder, y pues de esa oligarquía también venían los liberales, o sea, no se salvaban. Y pues ahí estaba en medio el pueblo que luchaba por, técnicamente hablando, nada. Porque, Casiano y Baltasar, como digo, eran dos amigos, se reunían y se peleaban todos los días a la misma hora en el mismo café por los mismos temas, que eran los políticos, que eran liberales y conservadores. Y una pelea muy frecuente de ellos dos era ¿qué es el pueblo? Porque Baltasar siempre le decía a Casiano, es que cuando el pueblo llegue al poder ustedes ya no van a estar estos huevos arrastrados y no sé qué. Y Casiano siempre le respondía, ¿pero qué es el pueblo? Entonces Baltasar generalmente decía una cosa muy poética sobre el pueblo y sobre sus costumbres. Y entonces decía Casiano, algunas de las respuestas de Casiano como estas eran: para mí es un rebaño de indios analfabetos y henchidos, de obreros ignorantes y desnutridos, de empleados impotentes como tú. Y entonces Baltasar generalmente le respondía con algo muy poético, porque para él el pueblo era una construcción social, para él el pueblo eran cosas muy bonitas. Creo que por aquí lo tengo. Y Baltasar le respondía generalmente para mí el pueblo es algo grandioso, sublime, un conglomerado de hombres libres, capaces de gobernarse a sí mismos, de dictarse leyes para su beneficio, de impartir justicia entre ellos. Y así ellos dos iban peleando todos los días
sobre distintas y pues sí, peleaban por estas cosas generalmente todos los días, porque se vio lo que ocurrió, se vio que el general Herrera no ganó y no sé qué, y ay, usted es muy ingenuo, usted siempre está pensando en que el pueblo, pero vea, póngase vivo, que no sé qué, y pues empezaban así a pelear y a contar cosas, y generalmente uno se terminaba enterando al leer el libro de lo que estaba ocurriendo en Bogotá, que es una Bogotá muy realista, una Bogotá muy fría, algunas veces una Bogotá indiferente, sobre pues con las peleas de ellos dos. Por ejemplo, aquí está la crisis de la posguerra, en donde ocurrió en el 16 de marzo de 1919 una matanza de sastres porque salieron a protestar por sus derechos y porque querían un aumento de sueldo, y los militares salieron y pues en defensa del orden y todo eso terminaron matándolos, pues cumpliendo órdenes. Pero bueno, el caso es que este libro narra a una Bogotá dividida, una Bogotá en la que uno no puede salir con una bandera roja a la calle a celebrar porque lo apresan, una Bogotá en la que se mueren de hambre. Literalmente Baltasar tiene 9 hijos, una esposa llamada Zoila, y él no tiene cómo mantenerlos, no tiene cómo decirles, bueno, vamos a comer tal cosa hoy, porque de hecho hay veces que ni siquiera les alcanza para una mazamorra, y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y ellos qué están pensando? Porque sí, la lucha es contra el gobierno, pero también es hacia ellos mismos, ¿no? Porque Baltasar le decía a los hijos, vamos a alimentarnos de esperanza y fe de que cuando el Partido Liberal llegue al poder, esto mejorará. Cuando el pueblo llegue al poder, esto mejorará. Y entonces esa era la discusión de siempre. Y pues, no quiero hacer mucho spoiler, pero él dice, en mí termina una cadena de idealistas y románticos. Ninguno de mis 9 hijos heredó mi amor por las doctrinas liberales, mi fe en la democracia, mi esperanza en el pueblo. Y esto es porque él ponía a sus hijos en cada comida y les daba una charla sobre el poder del pueblo y cómo ellos eran nombrados por próceres. Tenía una hija llamada Juanita, una hija llamada Policarpa, y así con todos sus hijos los había nombrado por gente que él pensaba que había sido liberal y que había luchado por el pueblo y que había muerto defendiéndoles, y les decía a los hijos que ustedes tienen que ser así. Pero pues al final del libro se dan cuenta que el Partido Liberal y el pueblo generalmente nunca llega al poder y que eso es solo un sueño de ingenuos. Bueno, este libro es escrito por Álvaro Salón Becerra, como ya dije. Él nació el 8 de abril de 1922 en Bogotá, murió en Bogotá también en 1987. Él es considerado un representante de la narrativa moderna en Colombia. Escribió varios libros, entre ellos están Un tal Bernabé Bernal, Don Simeón Torrente ha dejado de ver, El Delfín y Un ocaso en el cenit, Alzate Avedaño. Y pues aparte de estos libros, al pueblo nunca le toca, y en todos sus libros él trata de hacer una crítica social hacia el gobierno colombiano y hacia la historia en general que ha tenido que sufrir Colombia. Gracias.